Hola, cordial saludo. Mi nombre es Amanda Mejía. Soy estudiante de la UNAD del programa de Ingeniería Ambiental del CEAD Neiva. En este momento voy a exponer el paso número 3 de la experimentación 1 y 2 de microbiología virtual del curso de microbiología ambiental. En la fase 1, experimentación, simulación de medio de cultivo, tenemos el alistamiento del recipiente número 1 con gelatina, muestra de suelo del jardín. Alistamiento recipiente número 2 con gelatina, muestra de gota de agua de charca. Alistamiento recipiente número 3 con gelatina, muestra de hongo filamentoso de limón con moho. En el medio de cultivo con 2 granos de suelo en gelatina, inició el domingo 06 de noviembre del 2016, crecimiento durante 15 días, suelo proveniente de jardín del apartamento de vivienda. Se procede a la siembra colocando los 2 granos de suelo en el recipiente número 1 con gelatina y se deja en un ambiente fresco y seco. En el seguimiento, en la primera semana se observa la pérdida de consistencia de la gelatina, tal vez por el clima cálido que hay aquí en esta ciudad de Neiva. Se observan los granos de suelo disueltos y esparcidos y se detecta un olor nauseabundo cuando se destapa la gelatina, el recipiente. En la siguiente semana, la 2, con un periodo de incubación más largo, y finalizando el 19 del 11 del 2016, haciéndose observación por medio de lupa, destacándose colonias de puntos negros, persistente el olor nauseabundo cuando se destapa. En el medio de cultivo con muestra de agua de charca inició el domingo 6 de noviembre del 2016. El crecimiento fue durante 8 días. Se extrae la muestra de agua de la quebrada al salado, la cual por su poca agua forma charcos y está ubicada cerca a una construcción de apartamentos en Neiva. Se procede a la siembra colocando una gota de agua y se arrastra la gota con un copito sobre la superficie de la gelatina. En el segundo recipiente se deja igualmente en un lugar fresco y seco. En el seguimiento, durante los 8 días, al inicio no se observa nada, igualmente la muestra hace evidencia de pérdida de consistencia, pues lo que les he comentado por el clima. Ya al final le hacemos observación con lupa y destacándose unas larvas, las cuales por su forma pueden ser bacterias bacillus. En el medio de cultivo con muestra de hongo, inició el domingo 6 de noviembre. El crecimiento durante los 10 días se extrae la muestra de hongo de un limón, el cual formó un hongo filamentoso. Se procede a la siembra, se corta un trozo del moho del limón y se coloca en el tercer recipiente con gelatina. Se deja en un ambiente fresco y seco. El seguimiento en la primera semana también presenta pérdida de consistencia de la gelatina, pero al contrario de las otras muestras, esta siembra ya se observa mejor crecimiento del hongo. En el siguiente día 10 se aprecia el crecimiento del hongo, igualmente se observa con lupa y por este medio se observan células reproductivas, esporas. El moho presenta también pelucillas blancas. Uno de los hongos que causa putrefacción en las frutas cítricas es el Penicillium notatum. Y proseguimos a la columna Winograsky, que es ya el paso 2 de la experimentación.
La recolección de las muestras de lodo negro y agua de charcos la hicimos el lunes 22 de octubre del 2016 y finalizó el 19 de noviembre del 2016. Se extrae la muestra de lodo y de agua de la quebrada del Salado, la cual por su poca agua forma charco, ubicado antes de la construcción de apartamentos en Neiva. Se alista el resto de materiales, papel periódico picado, materia orgánica, las hojas secas de los árboles, bolsa plástica transparente, una puntilla de acero necesario para nuestra columna. Ahí en las fotos pues pueden apreciar cuando hicimos la recolección. En la preparación se mezcla el lodo con el papel periódico, las hojas, se mezcla muy bien y se procede a la colocación en el recipiente. Se coloca la puntilla con el lodo, se asienta pues muy bien para que no queden burbujas. Con cuidado se le agrega el agua que se recogió en el de charco, cuidadosamente, y se deja un espacio de 4 centímetros en el recipiente, pues para que tenga ese nivel de espacio y aire. Se tapa con la bolsa plástica y se deja al sol, como expresaba la guía. En el seguimiento de la primera semana se observó asentamiento de los sólidos, la sudoración dentro del recipiente reflejándolo en el plástico, la totalidad clara del agua, y desde esta semana se notó el mal olor. En la semana 2 empezó a tomar tonalidades rojizas y burbujas en su interior. Semana 3 sigue predominando el tono rojizo y tal vez se debe a que predomina la población de bacterias rojas de azufre. Esta es Chloramantium spex. Igualmente siguen las burbujas y el mal olor. En la semana 4 no presenta grandes cambios. Al destaparlo sí se evidencia la nata de color rojizo. Mi columna no quedó muy colorida como fueron los ejemplos que pues, nos dieron en las guías. Pasamos a las preguntas. ¿Por qué forman manchas negras el lodo? Se forman manchas negras en el lodo. La coloración negra denota la presencia de microorganismos sulfatos de reductores, como por ejemplo de sulfidrio, de sultomaculum o de sulfomonas. La coloración es debida a la precipitación del sulfuro de metales pesados, el hierro y el magnesio. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Se debe principalmente por cianobacterias, dándole una coloración verde, y su principal característica es que realizan el proceso de la fotosíntesis. Debo aclarar que mi columna no tomó esa tonalidad verde. En la siguiente pregunta, ¿cuál es la fase anaerobia de la columna? En la fase interior se encuentra muy baja concentración de oxígeno y en ella se desarrollan diferentes tipos de microorganismos que crecen en condiciones anaerobias, o sea, sin oxígeno. Los que presentan respiración anaerobia y fermentan la materia orgánica, degradándola de manera incompleta. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿cuál es la fase aerobia de la columna? Es la fase superior de la columna y se caracteriza por contener una alta concentración de oxígeno y una muy baja de azufre. En ella se puede encontrar abundantes poblaciones de bacterias de diferentes clases, que generalmente se desarrollan en regiones acuáticas ricas en materia orgánica. Pues, cuando preparamos, pues con las hojitas, esa era la materia orgánica. La siguiente pregunta, ¿cuál es la fase microaerófila de la columna? Es la fase en la que soplan ambos gradientes, el del oxígeno y el del sulfuro de hidrógeno. Aparecen bacterias oxidadoras del azufre como Begiotas, Titris,
o Thiobacillus, que usan como fuente de carbono la materia orgánica y oxidan el sulfato de hidrógeno que llega por difusión desde las capas inferiores a azufre elemental. ¿A qué se debe el mal olor o el olor a huevo podrido en dicho sistema? Se debe a la descomposición de materia orgánica en condición anóxica por medio de la reducción del sulfato. Su olor es a menudo un indicador de la presencia de bacterias reductoras del sulfato en la naturaleza. Las bacterias reductoras del sulfato son los responsables de los olores sulfurosos de los lodazales. Cuando está esa contaminación. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? La columna tiene mucha aplicabilidad. Es utilizada en varios tipos de estudios, como son para el reciclaje de elementos, estudios de ciclos bioquímicos, estudios de gremios, interacciones entre microorganismos, asimilación de contaminantes, bioremediación, bioenergía, enriquecimiento de suelos, etc. Y tiene muchas más. Igualmente permitió entender las características de la columna, la zona aeróbica, zona microaerófila y la zona anaeróbica. Aunque me hizo falta apreciar más características en mi columna, no quedó muy colorida. Expongo la bibliografía en la cual me apoyé y muchas gracias.